laiguana.tv. 10 años de verdad. Bienvenidos una vez más a vuestro programa, a vuestro espacio-tiempo y, por qué no, también a vuestra casa desde donde sea. Yo soy Miguel Ángel Pérez Pirelli y estamos transmitiendo, como siempre, en vivo y directo desde la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente desde su ciudad capital, Caracas. Hoy es jueves 30 de junio de 2022 y para cerrar este ciclo de programas de los martes, miércoles y jueves de nuestro programa Desde Donde Sea, nosotros tenemos hoy a un gran amigo de la casa, un gran amigo de este país, Venezuela, y un gran amigo personal. Bienvenido, querido Atilio Borón. Qué gusto, Miguel Ángel, la verdad, feliz de estar contigo una vez más en tu programa y en La Iguana TV, así que, bueno, la verdad te agradezco mucho la invitación. Atilio, hermano, hemos insistido mucho en tenerte porque realmente está muy movido el tema geoestratégico planetario. Realmente, como pocas veces uno ve tanto movimiento, tanta reunión, tanto dime y direte, tantas respuestas, tantas reacciones. Bueno, reunión del G7, Atilio, reunión del país, del BRIC, por cierto, picándole el ojo a Irán, el BRIC, un BRIC Plus, pregunto. De pronto tenemos aquí James Story, a representantes del gobierno de Biden aquí en Venezuela. De pronto, por ahí por la Unión Europea están reuniéndose al mismo tiempo Josep Borrell en Teherán, hablando sobre el tema de las sanciones y cómo levantarlas para que vuelvan las empresas europeas nuevamente a Irán. Es decir, no es poca cosa todo lo que está pasando en este momento y tus luces en estos momentos son más que necesarias, Atilio. Adelante. Bueno, efectivamente, mira, estamos en un momento extremadamente peligroso en la evolución del sistema internacional. A ver, no es casual que personajes, por ejemplo, como Noam Chomsky, tan diversos como Noam Chomsky y Henry Kissinger, coincidan en que estamos en una situación límite, al punto tal que hace pocas semanas en Davos, en la reunión de Davos, Kissinger dijo: hay que llegar a un cese del fuego, un acuerdo entre Ucrania y Rusia, en donde Ucrania tiene que admitir la cesión territorial de esas regiones que eran rusófonas, son rusófonas, rusoparlantes, y además regiones que pertenecieron históricamente a Rusia. Digo, acá, digamos, estamos, pero después voy a abundar más en este detalle, pero sí, cuando tú tienes a Chomsky, por un lado diciéndote estamos en una situación crítica, peligro de una tercera guerra mundial, Kissinger planteando hay que parar esto antes de que sea muy tarde, ¿no es cierto? El Papa Francisco diciendo que ya comenzó la tercera guerra mundial. Sí. Bueno, sí. Ahora, cuando tú comparas eso, no sé si viste la foto que yo publiqué ayer en mi Twitter, de los 7 bandidos, bribones. Claro que sí la vimos. Si la tienes a mano, dile a alguien que la ponga un minuto para que la vea, porque realmente es imperdible esa foto, digamos, con un tipo borracho que se está cayendo. Boris, que tú dijiste, mírale la mandíbula a Boris, ya la claro, un tipo destruido, ¿verdad? Y que además dijo cosas de vuelta de que la invasión de ¿cómo se llama?, de Ucrania había sido producto del machismo de Putin, etcétera, y Putin le refutó diciendo, mira, la señora Thatcher invadió las Islas Malvinas de Argentina. Digo, pero estamos en manos de esa gente, Miguel Ángel. Entonces, ¿cómo no va a estar el mundo en crisis? ¿Te das cuenta? En donde realmente hay entonces problemas muy fuertes que son los problemas, yo quiero aclarar, que son propios de toda transición hegemónica. Y acá se acabó el viejo orden mundial, y esto es un poco la razón por la cual Estados Unidos patalea tanto, porque evidentemente ellos no están de acuerdo con esa idea, ni les gusta, y piensan de que esto no debería ser así, que debería ser de otra manera, pero bueno, uno ahí se encuentra con una situación, te das cuenta, realmente tremendamente complicada,
por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos, ante un mundo que se les escapa de las manos. Esa es la realidad. Y entonces el peligro de una guerra es tremendo y además un mundo en donde ya se ha roto lo que antes era la economía global, ahora ya hay dos economías globales. Entonces, en ese contexto, todas estas reuniones, el G7, ¿verdad? El G7, ¿qué fue a hacer a Europa? Bueno, fue a tratar de salvar las papas y ver de qué manera podían llegar a algún arreglo, pero finalmente lo único de que hablaron fue de Ucrania. No hablaron de nada y de tratar de ponerle un tope al aumento del precio del petróleo, que es muy difícil de conseguir porque la demanda de petróleo sigue creciendo, aún en el contexto de el avance de las energías renovables. De todas maneras, aún así, la demanda de petróleo sigue subiendo en el mundo. Y eso es lo que te explica que esta delegación haya llegado a Caracas, ya es la segunda vez que llegan, que una delegación igual haya ido a Irán. No es casual porque son dos grandes productores de petróleo y esta gente está desesperada. Y el petróleo que tiene Estados Unidos, el petróleo que podría enviar o el gas que podría enviar a Europa, los expertos te dicen de que eso requeriría por lo menos una serie de inversiones y un proceso que no podría ser menor a 2 años o 2 años y medio. O sea que los europeos tienen por frente 2 inviernos muy crudos, como están teniendo, ¿verdad? Y en donde no van a tener el aprovisionamiento de gas que tenían cómodamente resuelto a través de los múltiples gasoductos y oleoductos que tiene Rusia e inclusive el nuevo, que ya había llegado a Alemania, el Nord Stream 2, que de repente dijeron, bueno, eso no lo vamos a certificar. Pero claro, entonces están desesperados. Se reúne el G7, no saca ninguna conclusión positiva. Acordaron en qué cosa: reforzar el apoyo humanitario, así le llaman, a Ucrania, ¿verdad? Ahora, no se plantean, ¿verdad?, la reconstrucción de Ucrania. ¿Por qué? Porque si la guerra continúa a este ritmo, al día de hoy, Miguel Ángel, el costo que tendría hoy, ¿verdad? Ojo que avanza la destrucción, pero el costo que tendría hoy la reconstrucción de Ucrania es por lo menos 500.000 millones de dólares. Casi, yo te diría... Es un negocio redondo para los que van a reconstruir, ¿no? Entre comillas. Exactamente. Fíjate, pero sería una cifra equivalente a unas 2/3 partes del presupuesto militar de Estados Unidos. Imagínate tú. ¿Quién va a poner ese dinero? Y además a Estados Unidos le importa, alguna vez le interesó reconstruir algo. La verdad, salvo una ayuda con el plan Marshall en Europa, realmente Estados Unidos no se ha caracterizado por este tipo de salvatajes. Lo que Estados Unidos salva son los bancos, igual que lo que salvan los gobiernos europeos. Entonces ahí el G7 se reúne para eso. Y aquí te vamos a complacer. Vamos a colocar el tweet de Atilio Borón porque vamos a darle contexto a su palabra. No, es que esa foto es maravillosa. Miren a ustedes. Yo me reí mucho cuando tú dijiste, mírenle la mandíbula a Boris Johnson. Y es verdad, es una mandíbula de un alcohólico. Un alcohólico que se está desplomado, sostenido por los otros. Y yo, la pregunta que se suele hacer en Estados Unidos, ¿verdad? Dice, ¿compraría usted un automóvil usado a alguno de estos 7 tipos? Por favor, a esa banda no la quiero ni ver, ¿no es cierto? Qué desastre, qué desastre. Estamos en manos de esa gente. Entonces tú de repente compárala con algunas fotos que tenemos nosotros de antes, ¿verdad? Donde tenías a Lula, a Chávez, a Fidel, a Néstor, con esa banda de borrachines o de tipos que no saben dónde están parados y decir, oye, qué injusticia en este mundo, ¿no? Y cómo, vamos a colocar la imagen nuevamente. Y Atilio, ¿y cómo hemos caído? Porque antes los malos eran mejores que estos malos. Es decir, antes los malos de la película, estos son, es decir, realmente es una banda de impresentables, decimos aquí en Venezuela. Sí, absolutamente. Además son los tipos los dueños del mundo. Fíjate, el lenguaje corporal es
decir, bueno, no nos interesa nada, lo que No nos piensen importa ustedes, nada, lo que correcto. quieran hacer ustedes, nosotros mandamos, resolvemos y el resto tiene que acatar las decisiones que tomemos nosotros, por equivocadas, salvajes, brutales que sean. Esto es un poco el síntoma de esa transición hegemónica mundial, síntoma de los conflictos propios de la transición, y yo creo que, te digo, esa reunión del G7, además, como dice Los Angeles Times, ¿verdad? Básicamente hablan de la crisis rusa. Ahora, tú me paras cuando... No, por favor, No, no. te necesitamos. Yo pocas preguntas te voy a hacer. Bueno, fíjate una cosa, por ejemplo, dice la crisis rusa. Muy bien. Tú sabes que, por ejemplo, con las sanciones, el precio del petróleo, todo el mundo lo sabe, se ha ido por las nubes. A ver, en California, nuestro amigo Ramón Grossfogel, que tuvo Ramón, espléndido programa contigo, ¿verdad? Hace sí, 2 o 3 semanas. sí. Bueno, está pagando prácticamente el doble de la gasolina de lo que pagaba antes en No, California. no, 3 veces. Él Tres decía, veces. aquí dijo que estaba en 20 y algo y ahora está en 70 y algo. Bueno, una locura, ¿te das cuenta? Bueno, entonces ellos hablan de la crisis rusa. Efectivamente, hay una crisis muy fuerte en Rusia por sostener el esfuerzo de la guerra y todo lo demás. Pero cuando uno mira los ingresos de Rusia, los ingresos que tuvo Rusia en los 3 meses de la guerra, se han ido para arriba de una manera fenomenal. Porque al aplicar las sanciones, claro, aplican sanciones. ¿A quién afectan las sanciones que se aplican a Rusia? En parte al Estado, a la Federación Rusa, pero en buena medida a particulares y empresas. Pero el tesoro, ¿verdad?, de Rusia, de alguna manera se ha ido acrecentando con estos precios fabulosos. Y ahí aparece la comparación, hay un cuadro, no tenemos tiempo ahora de meter muchos láminas y todo, porque si no, esto sería una entrevista de 4 horas, ¿verdad? Pero se ve cómo se produjo un aumento desde la guerra, muy significativo. Y al mismo tiempo, qué sé yo, Rusia, por ejemplo, que es un país que está evidentemente gobernado por un personaje que tiene un manejo de la problemática geopolítica internacional impresionante. O sea, no se Sí. puede comparar a Vladimir Putin con ninguno de los 7 bribones que vimos en la foto aquella. Como dirían en Cuba, hacer un debate entre cualquiera de ellos y Putin es como una pelea entre King Kong y el gato Félix. O sea, no hay manera, los otros no entienden nada. El pobre Biden está en su ensoñación, saludando al aire, digo, un hombre que está muy mal, pobre, no quiero, no es ninguna burla, pero una descripción. Y bueno, Boris Johnson, un borracho perdido, ¿no es cierto? Los otros, gente, a mí lo que me da mucha pena, ¿verdad? Que un gobierno como el alemán, que había suscitado ciertas esperanzas, haya capitulado de una manera Sí, increíble. Esto con Angela Merkel no pasaba, ojo. sí, Hay sí, que, sí, hay sí. que reconocer, Angela Merkel a mí no me gustaba en muchas de sus cosas, pero era una persona que tenía un sentido de la soberanía nacional alemana que Scholz perdió por completo. Sí, 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 ¿Cómo es indudable. posible que Estados Unidos le dice, señores, ese gasoducto en el cual Alemania invirtió tanto y que es tan importante, ustedes no lo certifican? Y el hombre saluda y obedece como si fuera un pequeño país subdesarrollado de África o de América Latina. Sí. Es un país como Y Alemania, el motor de la Unión Europea. el motor de la Unión Europea. Por eso cuando Putin en esa conferencia en San Petersburgo habló, porque él habla muy elípticamente, te das cuenta, un tipo que maneja las artes de la diplomacia, no tiene la bestialidad que tienen algunos de estos de la foto, ¿verdad? Putin habló de los problemas que hay cuando los países resignan su soberanía y se convierten en colonias de potencias más poderosas, dice. Y eso normalmente los lleva a su ruina. Fíjate tú la filigrana de la argumentación de Putin, porque no es que le dijo a ustedes, ¿verdad? Pero él puso el ejemplo de que, bueno, esto realmente puede tener enormes consecuencias y gravosas para estos países, porque al resignar su soberanía y al ponerse al servicio de intereses que no son los propios, puede llegar a enfrentarse con verdaderas tragedias. Y esto es lo que está pasando claramente en Europa, ¿no? Y la respuesta que le dio Putin a Boris Johnson con esto de que una mujer, por favor, además hablando de las Malvinas y de Margaret Thatcher.
Claro, no, no, claro, no. Yo creo que Boris Johnson está zafado ya completamente. El tipo tiene grandes problemas, ¿no es cierto? Y cada vez que abre la boca es un desastre. Yo sé que hay mucho malestar en Inglaterra con Johnson, pero bueno, son los gobernantes que ellos tienen, ¿no es cierto? Y por cierto, hay montones de saludos, no podemos responder a cada uno. Les mando un gran abrazo a todas y todos los que están mirándonos, mirando al programa del maestro Pérez Pirela, tranquilo. No, por favor, No nos Atilio. vamos a equivocar. Por favor. No, porque vuelvo al filigrana eso que llamas tú de Putin, ¿no? Que Boris Johnson, ¿cómo va a decir que si Putin hubiera sido mujer no hubiera de forma machista propiciado una guerra y una invasión teniendo Inglaterra Margaret Thatcher con el tema de las Malvinas? Así, ¿a quién se le ocurre? Una locura. Y fíjate que habla de una especie de machismo tóxico. Yo tengo que ver bien. Sí, yo no hablo ruso, pero vi una traducción. Hay un par de traducciones, pero una de esas parece que Putin habla de hay otras formas de toxicidad, aludiendo claramente a el carácter de alcohólico que tiene Boris Johnson. Claro, Entonces, claro, claro. no, claro, claro. No, es muy grave lo que dijo Johnson, y además muy equivocado, no hay una evidencia, digamos, acá se deja de lado un hecho fundamental, y es que Rusia como país ha sido agredido de manera intermitente, ¿no es cierto?, desde la época de la Guerra Fría. Y cuando la Unión Soviética se desintegró, y los líderes de Occidente dijeron, le juraron a Gorbachev y después a Yeltsin que la OTAN no se movería una pulgada, esa es la expresión, no se movería una pulgada hacia el este. Y a partir del año 97 se produjo una movida en donde gran parte de los países limítrofes de Rusia ahora tienen instalaciones de la OTAN, incumpliendo la promesa que habían hecho. ¿Eso es un acto de agresión o no es un acto de agresión? Miguel Ángel, si gente enemiga tuya te pone a la salida de tu casa o en las inmediaciones de tu casa un grupo de 5 o 6 sicarios apuntándote con sus armas, aunque no te disparen, ¿quién está agrediendo a quién? Si tú sales después en un momento a repeler eso, ¿eres tú el agresor o eres alguien que está respondiendo a una agresión? Fíjate que en la Conferencia de Seguridad Europea, Putin propuso la integración inclusive de Rusia, de la Federación Rusa, a la Unión Económica Europea. El problema de la OTAN no era la integración económica. Pero claro, ahí hay una cuestión que los medios han tapado, ¿verdad? Y tú has escrito algo, una entrevista muy interesante sobre el tema de los medios y sus mentiras hace poquitos días, me parece, Sí, ¿verdad? correcto. Han tapado el famoso informe de Paul Wolfowitz, ¿no es cierto? ¿Quién es Paul Wolfowitz? Bueno, fue este personaje, ¿no es cierto? Fue el segundo en el Pentágono en los años de George Bush padre. Cuando cae la Unión Soviética, este señor, que es un ciudadano israelí norteamericano, es realmente un halcón, produce un informe secreto, pero que se filtra una parte a la prensa, lo levanta el New York Times, y en donde el informe es realmente escandaloso, porque dice, no importa que ahora Rusia no sea un país comunista, Rusia sigue siendo un país muy grande. Rusia sigue siendo un país con enormes recursos y esa gravitación de Rusia la convierte objetivamente en un obstáculo para la promoción de los intereses nacionales de los Estados Unidos en Europa y probablemente en otras partes del mundo. O sea que el cuento aquel de que la lucha era contra el comunismo, no, la lucha era contra un país grande que ponía límites a Estados Unidos. Y Wolfowitz dice, bueno, no se engañen ahora, porque por más de que Rusia ya no sea comunista y la Unión Soviética haya desaparecido, esta gente va a ser un obstáculo. Y eso se filtró. Y hubo un escándalo muy grande, pero que se aplacó en Estados Unidos, pero que luego reapareció con el famoso documento ese de la Corporación RAND del año 2019, en donde si tú miras la progresión de la guerra en Ucrania y comparas con ese documento, lo que está pasando en Ucrania
estaba absolutamente planteado en ese documento. Un documento que decía cómo podemos hacer más eficaces las sanciones en contra de Rusia, cómo podemos hacer que Rusia se sobreextiendan. Toman un poco aquella teoría del historiador Paul Kennedy. ¿Te acuerdas que escribió un libro hace como 30 años sobre el problema el auge y la caída de los imperios, y en donde él atribuía la caída a que los imperios se sobreexpanden, se sobreextienden y luego no pueden mantenerse? Entonces, lo que planteaban ahí en ese documento de la Corporación RAND es obligar a Rusia a que se sobreextienda. ¿Y obligar a Rusia de qué manera? Bueno, haciéndola que se embarque en aventuras militares. ¿En dónde? Bueno, pero el lugar más probable es Ucrania. Por eso el primer consejo que ellos dan, primero, ¿verdad? Quiero ver, acá tengo yo, lamentablemente la tapa está muy negra, ¿verdad? Pero ven, sobreextendiendo y desbalanceando a Ahí Rusia. Vemos bien, correcto. Ahí vemos Sobreextendiendo y desbalanceando a Rusia. La primera recomendación que hace ese informe, ¿sabes cuál es? Plantar armas letales en Ucrania. Lo primero que te dice, plantar armas letales en Ucrania de manera que Rusia reaccione. Porque digo, provocación bélica. Una guerra provocada. Claro. Casus belli. Casus belli. Exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, claro, ahí, ante esa realidad, porque ese informe evidentemente lo conoció Putin y su servicio de inteligencia. Entonces, ante esa realidad, ¿qué te queda sino esta famosa invasión preventiva? Es decir, una operación en donde después de estar, porque además te agredieron ideológicamente, económicamente, te marginaron, te satanizaron, hicieron de la rusofobia una especie de industria cultural en los países occidentales, satanizaron a Putin, lo convirtieron en un mafioso, ¿no es cierto? Que los empresarios rusos son todos oligarcas, como si los empresarios, pero ojo, el empresario estadounidense es un empresario, es un businessman. El ruso que hace negocios, probablemente con tantas malas artes que el norteamericano, aquel aparece como un oligarca mafioso. El de Wall Street, que es tan mafioso, ese no, aparece como un empresario, un tipo serio, un hombre que hace una inversión, que hace un cálculo de riesgo, que es responsable. Es decir, esa agresión durante más de 30 años que ha sufrido Rusia, me parece que está en la base de la respuesta que han dado para tratar de controlar, evitar, porque la instalación de ojivas nucleares en la frontera entre Ucrania y Rusia hace que uno de estos misiles que tira la OTAN lleguen a Moscú entre 5 y 7 minutos, lo cual significa que no hay posibilidad de defensa. No hay posibilidad de defensa. ¿Te das cuenta? Tú cuando te das cuenta que vienen, ya estás liquidado. Bueno, y así estamos, y entonces el riesgo es que Estados Unidos, bueno, siga tensando esta cuerda, sosteniendo a Zelensky, ¿verdad? Zelensky que ha hecho cualquier cantidad de aberraciones en su país, desde ordenar la quema de... Oye, han quemado más de 100 millones de libros. Imagínate tú. 100 millones. ¿Y sabes qué libros eran? Mira, en muchos casos eran libros producidos en Ucrania, pero que eran traducciones de textos que se habían producido en Rusia. O eran textos ucranianos escritos en Rusia, en ruso, porque no nos olvidemos que una parte importante del sureste de Ucrania es rusófona. O sea, un profesor en alguna de esas universidades en el Donbass habla ruso, no habla ucraniano. Claro. Y además no nos olvidemos otra cosa. Cuando se funda de alguna manera Rusia como imperio, ¿cuál era su capital? Moscú, San Petersburgo no existía, la capital fue Kiev. La capital fue Kiev. Y la sede, no sé si todavía hoy después de la guerra, pero la sede de la Iglesia Ortodoxa Rusa, del gran patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa estaba en Kiev. Entonces, ahí hay una relación, te das cuenta, muy, muy especial entre esos dos pueblos. Pero la OTAN y Estados Unidos hicieron absolutamente lo imposible para destruir esa relación
de hermandad, porque eran pueblos que prácticamente nacieron de la misma matriz, ¿no es cierto? Y sin embargo ahora han sometido a Ucrania a esto, producto del empecinamiento de Estados Unidos de atacar a Rusia. Y ojo, porque la otra reunión, si quieres paramos un poquitito y vemos, pero la otra reunión es la reunión de la OTAN. En la reunión de la OTAN se presenta un nuevo documento llamado Conceptos Estratégicos, y en donde aparecen ahí en esa reunión de la OTAN y en ese documento aparecen dos afirmaciones centrales. Primero, que Rusia es el enemigo inmediato, es el enemigo a vencer hoy. Pero el enemigo más importante no es Rusia, es China. Y está dicho de esta manera. Oye, eso equivale casi a una declaración de guerra. Es que es un lenguaje de la guerra. Cuando tú planteas ya un Estado o nación como enemigo, son categorías bélicas. Absolutamente. Y hacen una reivindicación de Taiwán y de su independencia de Taiwán, y diciendo de que no van a tolerar que se afecte la independencia de Taiwán. Taiwán, digamos, es una parte integral de China desde hace miles de años. Y además esto fue acordado y ratificado cuando tú sabes que cuando se produce el fin de la Segunda Guerra Mundial, surge Naciones Unidas, el mando de las Naciones Unidas recae sobre el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Los 5 grandes que se llaman Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Rusia y China. Rusia en aquel momento era la Unión Soviética. China le dan la representación de China nada menos que a Taiwán. A Taiwán. Y eso dura, digamos, hasta comienzos de los años 70, ¿verdad? En donde se produce el giro, y en la época de Nixon y Kissinger reconocen de que ya es absurdo que Taiwán asuma la representación de China, un país que en ese momento tenía 1.200 millones de habitantes contra una islita que tenía 20, 25, y además que no representaba nada, ¿no es cierto? O sea, durante un cuarto de siglo por lo menos a China se le virló el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y esto habla, digamos, de esta idea loca que tienen algunos en Estados Unidos y en Europa de decir, vamos a promover la independencia de Taiwán y de esa manera vamos a probablemente provocar a China, de la misma manera que con la instalación de bases militares de la OTAN en Ucrania se provoca a Rusia. Ahora, esto es realmente lo que dije varias veces, jugar con fuego. Y ahí probablemente vas a salir chamuscado, porque lo que pasa es que China, ¿no es cierto?, hoy por hoy no es un país indefenso como fue durante mucho tiempo. No tiene capacidad ofensiva, pero para meterte en su territorio, para meterte en su espacio, ahí segundo gasto militar después de los Estados Unidos en este momento. Así es, y además con un país que ha desarrollado una vanguardia tecnológica impresionante. En misiles, los misiles supersónicos, además. Los Estados Unidos están años luz de esa tecnología. Están comenzando, Atilio. Claro. Entonces, y fíjate, ahora yo creo que en todo este tema de la geopolítica, a veces nosotros cometemos un error que hay que tratar de corregir, de mirar fundamentalmente lo que dicen organismos tales como el Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Seguridad en Estados Unidos, la CIA o algunos órganos de la Unión Europea. Yo recomiendo mirar algunos de los escritos y los informes militares de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en relación a lo de Taiwán, yo leí un par de informes, ¿verdad?, en donde militares norteamericanos dicen que tenemos que tener mucho cuidado de provocar a China, porque si China decide apoderarse de Taiwán, es una operación que la va a hacer en un par de días y nosotros vamos a demorarnos por lo menos 3 semanas en llegar al teatro de operaciones con el equipamiento, el armamento y las tropas suficientes. Cuando llegamos allá, los chinos nos van a estar recibiendo, digamos, con los dragones del Año Nuevo y con un platillo, digamos, ya están recontra instalados. Pero bueno, los tipos que no entienden todo este tema de la guerra
¿Te das cuenta? Piensan que es un asunto que se resuelve así de manera libresca. Los militares eso se dan cuenta, dicen, no, a ver, desplazar 250.000 hombres desde Estados Unidos y Europa a China no es una operación que se haga de la noche a la mañana. Eso nos va a llevar semanas a nosotros despachar equipos, helicópteros, tanques, aviones de guerra, todo eso. Y China resuelve todo eso en 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque es parte de su territorio. Yo siempre suelo recordar a Tilio que, por cierto, hacer esa operación requiere el dinero chino, que le tiene comprada parte de la deuda, ¿no? Claro, y que los otros, digamos, no se van a quedar quietos. A ver, imagínate tú, en ese momento el dólar es una moneda que, salvo en algunos países de América Latina, entre ellos desgraciadamente la Argentina, es una moneda que está en un proceso de devaluación. ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo el dólar, recordemos nosotros, dejó de ser convertible, respaldado en oro desde el año 1971. Una decisión arbitraria de Nixon que rompía todos los acuerdos de Bretton Woods. Y hoy en día, entonces, cuando tú te preguntas qué es lo que respalda al dólar de los Estados Unidos, respuesta, la confianza que los consumidores de todo el mundo tengan en la moneda de los Estados Unidos. Bueno, pero resulta que hoy en día la moneda más fuerte del mundo es el rublo, porque es la única que tiene un respaldo real en oro. Es decir, por obra y gracia también de las sanciones, ¿no? Por obra y gracia de que disparó el rublo, claro. Absolutamente, porque entre otras cosas, Rusia no solamente tiene agua, tiene petróleo, tiene gas, también tiene oro, ¿te das cuenta? Y tiene minerales raros, tiene muchas cosas. Trigo. Entonces, claro, alimentos. Ese pequeño detalle, sí. ¿Qué te parece? Entonces, fíjate que los chinos, ante un eventual ataque de los Estados Unidos, largan los 2.000, ¿qué son? 2.000 millones, no más, es mucho más, 2 millones de millones, o sea, son 2 billones de dólares. Billions, correcto. 2 billones que tienen ellos puestos en el bono del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Y sabes qué? El dólar se desploma como cuando tú tiras un pedazo de trapo mojado al suelo, que cae y ¡pum! ¿Verdad? Entonces, yo creo que acá hay mucha hojarasca, mucha palabrería y mucho negocio, porque las ganancias que han registrado en las últimas semanas la Northrop, la Raytheon y todas estas grandes proveedores de armas de Estados Unidos son escandalosas y son ganancias producidas, ¿por qué? Por la compra que Estados Unidos y los países europeos están haciendo de estos pertrechos militares para beneficio de las grandes corporaciones, ¿verdad? Que son las que están realmente aprovechando la guerra para reforzar sus fenomenales ganancias. Ahora, son las corporaciones, porque el pueblo estadounidense, como lo decíamos al inicio, está pagando muy cara la gasolina, tiene una inflación galopante, y países europeos, hoy Sánchez salió diciendo allá en España que era, por decirlo menos, preocupante los niveles de inflación que está viviendo España. Así es. Y con... dime. Discúlpame, Atilio, y mientras tanto, los Estados Unidos y la Unión Europea siguen enviando más armas a Ucrania, sabiendo que es una guerra perdida. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es la estrategia de esta gente? ¿Qué es lo que quieren? Un poco en línea con el informe de la Rand Corporation. Ellos lo que quieren es prolongar la guerra lo más posible, a partir de la idea de que la prolongación de la guerra terminaría desangrando a Rusia y posibilitando... Está muy mal, le está yendo mal esa estrategia, porque precisamente las arcas rusas están llenas, no lo digo yo, lo dicen los informes de exportación rusa, no solamente de energía, también de alimentos y materias primas. Absolutamente, te das cuenta. Pero bueno, pero ellos lo que quieren, el plan es que la guerra se prolongue, que Rusia entre en bancarrota económica porque no puede financiar la guerra, y luego hacer de Rusia lo que hicieron en la antigua Yugoslavia, una partición de ese territorio y construir ahí 7 pequeños estados
independientes, ellos tienen la misma noción. Incluso yo he visto por ahí, en este delirio que tiene esta gente, que están delirados completamente, he visto particiones, la República de Siberia, la República Suroriental, digo, pensando ya de que pueden fácilmente acabar con Rusia y transformarla en un espacio geográfico ahora ocupado por 5, 6 o 7 países independientes. Es toda una locura, pero bueno, la locura es parte fundamental del funcionamiento del sistema político de Estados Unidos. Cuando digo locura y el afán de ganancias y la inmoralidad profunda, ¿verdad?, que tiene toda esta situación, porque están jugando con la vida y la felicidad y el bienestar de millones de personas, por ahora en Ucrania, pero Europa va a pagar un costo muy caro por esta sumisión a los intereses de los Estados Unidos. Por esto de asumir como propia una guerra que no es propia, sino que es una guerra de Estados Unidos y que Europa no tiene nada que hacer ahí. Pero bueno, a mí me preocupa mucho ese nuevo documento de la OTAN, porque ellos claramente ya hablan de que la OTAN tiene que convertirse en un ejército de protección planetaria. Ya no es más una organización, ¿verdad?, para proteger la seguridad de Europa, sino que es una organización para mantener lo que ellos llaman de una manera muy hipócrita un orden mundial basado en reglas. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas puestas por Estados Unidos y sus asociados. Ahora, hace 24 horas supimos que la OTAN invita ahora sí formalmente a Finlandia y a Suecia a unirse a la alianza. Y esto no obstante el veto que tenía Turquía, que fue levantado por presiones, ¿no? No obstante lo que había dicho su presidente. Ahora, la pregunta es aquí, si se da una guerra como la que se está dando en Ucrania, por las razones que tú esgrimiste, de forma magistral y muy sencilla al inicio, ¿no? Te están poniendo a tiro de piedra, a tiro de misil a Ucrania. Pero va a pasar lo mismo con Finlandia y con Suecia. Y en el caso de Finlandia tiene fronteras idénticas, pegadas a Ucrania, a Rusia, perdón. Absolutamente. Mira, desde Finlandia a San Petersburgo, yo creo que un misil llega en 3 minutos. Claro, más. al lado. Yo he estado en Helsinki y estuve en San Petersburgo en la época que se llamaba Leningrado, y prácticamente divisas del otro lado, digo, o sea, es una locura, sobre todo, dime, porque Finlandia, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, no tuvo realmente problemas serios con la Unión Soviética y mucho menos después con Rusia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que quiere decir que quien manda en esos países hoy es Estados Unidos. Digo, acá, por eso el tema de la soberanía nacional, Miguel Ángel, y por eso la crítica elíptica de Putin a los países que resignan su soberanía nacional. Que yo puedo entenderlo en países débiles, en países subdesarrollados, pero un país como Suecia, tener que convertirse en un apéndice de Estados Unidos, exponiéndose a las represalias, porque claro, pero fíjate, lo que muchos expertos... Ya les cortaron parte del petróleo y el suministro, por cierto. Sí, Rusia sí. Como respuesta. Absolutamente, absolutamente. Y van a seguir por ese camino. Fíjate que lo que los expertos militares más serios dicen, inclusive aquellos de los Estados Unidos, es que se sorprenden de que Rusia no haya lanzado todavía todo su potencial destructivo en contra de Ucrania. Claro. Esto, hay un coronel del ejército norteamericano retirado, un tal McGregor, lo pueden buscar en una entrevista que hizo con la Fox News hace cosa un mes y medio. Dijo, esto claramente habla de la parsimonia con la cual Putin está gestionando esta guerra. Dice que es diferente a lo que nosotros hubiéramos hecho. Estados Unidos lo que hace en una situación de guerra es que bombardea todo, como hizo en Corea, que no queda piedra sobre piedra, y luego reconstruye. Sus empresas se dedican a reconstruir, en fin, etc. Este hombre ha actuado hasta ahora con extrema prudencia, ¿verdad? Pero evidentemente esa prudencia va a ser
cada vez más dejado de lado en la medida en que la OTAN levanta la vara y la agresión y la amenaza de agresión es cada vez mayor. ¿Cómo? Porque además acá hay una cuestión que no es una cuestión de teoría, una cuestión que tiene que ver con la práctica. Y la práctica es esto. ¿Es razonable pensar que el mundo puede ser seguro cuando el país territorialmente más grande de la Tierra, que es Rusia, un país cuyo territorio, Miguel Ángel, equivale a todo Sudamérica sacando Paraguay? Imagínate esto, hagamos un experimento mental. Está buena esa comparación. Es toda Latinoamérica menos todo Paraguay. Sudamérica, Sudamérica, menos Paraguay. Todo Sudamérica. No lo había visto así, qué interesante. Todo Sudamérica sacando Paraguay. Eso es Rusia. Imagínate tú. Entonces, ¿puedes tú crear un orden mundial estable y seguro, privándole nada menos que a ese país de su derecho a la seguridad? Imposible, es inviable. Es inviable. Por eso Kissinger, que no es personaje que yo tenga la menor simpatía, que es un criminal de guerra, lo digo para que quede bien claro. Sí, y lo sabemos, pero está bien siempre. Pero bueno es subrayarlo una vez más, ¿verdad? Por eso Kissinger dice, esto no es un juego que no tiene sentido, no puede ser. Porque fíjate, vamos a mirar la experiencia histórica. ¿Cuándo hubo una situación parecida a esta que hoy en día padece Rusia? Bueno, cuando en el año 62 la Unión Soviética consiguió el permiso del gobierno cubano para instalar misiles soviéticos, ¿verdad? Misiles nucleares en Cuba. Cuando Estados Unidos cayó en la cuenta de la situación, a través de sus famosos aviones espías, los U-2, que vieron que se estaban construyendo rampas para el lanzamiento de misiles orientados hacia el territorio norteamericano, estalló una crisis que se resolvió en 13 días y en donde no se disparó un tiro. No murió un cubano, no murió un estadounidense, ni murió un ruso, un soviético, ¿verdad? No murió nadie. ¿Qué pasó? Bueno, pues hubo una negociación directa entre Nikita Khrushchev y John F. Fitzgerald Kennedy y llegaron a un acuerdo de retirar los misiles. Retiraron los misiles de Cuba y Estados Unidos retiró los misiles que había puesto primero en Turquía. Porque los misiles que llegan a Cuba son un producto, ¿verdad, Miguel Ángel? De que primero Estados Unidos había puesto misiles en Turquía. Y en Italia. Y en Italia. Pero básicamente lo que más le preocupaba a la Unión Soviética era Turquía. ¿Por qué? Por la proximidad con el acceso al mar Negro y todo lo demás, y la salida, digo, porque, a ver, esos misiles te bloqueaban el estrecho del Bósforo, ¿verdad? Y la flota de mar desaparecía la flota del mar soviética. Correcto. Entonces, por eso hubo esa negociación. Hoy no hay tal cosa. ¿Por qué? Porque el gobierno de Ucrania no existe. No es un gobierno real. Obedece a lo que dice Biden, ¿no es cierto? Y sus asesores, que son tipos que realmente no tienen la menor idea de la extrema peligrosidad de la situación en la cual se están poniendo al mundo, porque acá, cuidado, acá se acabó la vieja teoría, ¿no es cierto?, de los años 80, 90, del first strike, o sea, el primer golpe, ¿no es cierto? Había una teoría en aquellos años, tú seguramente la has visto, algunos de los autores, ¿verdad? No me acuerdo el nombre de uno que era el más importante de todos, que él planteaba de que, bueno, Estados Unidos podía plantearse, o pudo plantearse durante un cierto tiempo, la posibilidad de hacer un ataque nuclear así arrasador contra la Unión Soviética sin que hubiera retaliación o represalia alguna. Bueno, eso hoy ya no es más posible. Hoy, con las tecnologías, la inteligencia artificial, la robótica, todo eso, tú puedes lanzar un ataque devastador en contra de Rusia, pero no vas a poder impedir la respuesta. Inmediata, y que además que inclusive la deciden un sistema de computadoras y de robots como estos. Ni siquiera tiene que haber un general ruso ahí apretando un botón, eso es automático. Entonces, esta gente está colocando al mundo al borde de una guerra mundial, una guerra, ¿no es cierto?, que va necesariamente a tener características termonucleares, y el invierno nuclear, el famoso invierno nuclear,
¿verdad? Va a afectar a todo el planeta, no solamente a Europa, no solamente a Rusia, no solo a Estados Unidos. Ese invierno nuclear prácticamente va a cubrir a todo el globo, con consecuencias tremendas, ¿no es cierto? Consecuencias tremendas. Entonces digo, acá por eso es que la situación es de tal gravedad y por eso la preocupación de mucha gente de muy diferentes orientaciones, pero que comparten una visión realista del mundo, del sistema internacional y que saben que hay cosas que no se pueden hacer y que Estados Unidos tiene que terminar, ¿verdad? Con esa guerra y esa agresión en contra de Rusia. Ahora, Atilio, sabemos muy bien que una de tus grandes pasiones y especializaciones también es efectivamente y evidentemente nuestra América. Sí. Y mientras todo esto está pasando en el norte global, no podemos quitar la mirada, y yo sé que tú no lo estás haciendo, de lo que está sucediendo aquí en la región, porque la cumbre de las Américas, fracaso total. Te voy a colocar como los tips. De pronto, tenemos a AMLO, a López Obrador, diciendo yo no voy para allá, lo siento mucho. Tenemos a Fernández, presidente argentino, hablando en nombre de la CELAC, un discurso bien interesante y bien vertical, cuando había sido un tanto tibio en relación, por ejemplo, a Venezuela durante el primer año. Tenemos a Colombia, señoras y señores, con el triunfo de la izquierda de Petro y de Francia. Es decir, en este juego de ajedrez geoestratégico tenemos muchas consideraciones sobre nuestra región. Adelante, querido profe. Sí, no, yo creo que me parece que eso que tú dices es absolutamente cierto. Hoy en día estamos nosotros viendo que comienza a tomar distinto color el mapa sociopolítico latinoamericano. En pocos meses más hay elecciones en Brasil. Noviembre. No, octubre la primera vuelta, creo que es. Octubre, ya estamos en vísperas, ¿verdad? Falta Dios poco. Mío santo. ¿Verdad? Y bueno, todo indica que Lula va a ser el triunfador, aunque, viste, los partidos hay que jugarlos y hay que ver, hay mucha preocupación porque Bolsonaro está ideando un tipo de reacción parecida a la de Trump en Estados Unidos. El 2 de octubre, correcto, 2 de octubre. La primera vuelta, y creo que 3 semanas después la segunda vuelta. O sea, en octubre tenemos el mapa completo pintado. Hoy por hoy es un mapa que tiene colores que no son del agrado de Estados Unidos, aunque claramente este nuevo ciclo al cual se incorporaron Colombia y México, porque México, recuérdate que México no fue parte del primer ciclo progresista de América Latina, porque México sufrió. Y Chile, México, claro. Impensable, Colombia, México y Chile, impensable. Impensable, y sin embargo se fueron incorporando. Claro, es un ciclo más moderado, mucho más moderado que el que conocemos. Es un ciclo que no tiene las figuras deslumbrantes que había en el pasado. Digo, es un ciclo sin Chávez, por ejemplo. Chávez era, digamos, el gran motor de todos estos procesos. No está Fidel, no está Néstor Kirchner, está fuera de carrera, ¿verdad? Mediante lawfare y una persecución judicial salvaje, Rafael Correa. Evo Morales tiene muchos problemas también para volver a postularse por todos los temas judiciales en Bolivia. O sea, faltan... El Pepe está jubilado. El Pepe ya está muy mayor, está retirado, entonces, bueno, en la Argentina todavía está Cristina, ¿verdad? Pero en una situación con un gobierno que ha sido muy golpeado porque la herencia que dejó el macrismo fue devastadora. Y yo te digo, fíjate, el caso de México es muy interesante tomar en cuenta. Primero, el triunfo de López Obrador es de una importancia regional extraordinaria. Por más de que uno pueda decir, bueno, me gustaría que López Obrador fuera más enérgico en tal y tal medida, pero hay que tener en cuenta que eres el vecino de Estados Unidos y eres para Estados Unidos el país tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no, Atilio? Como decía don Porfirio Díaz, el gran dictador que tuvo México, ¿verdad? Pobre México, decía, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Digamos, para Estados Unidos, lo de México es de una importancia decisiva. Las presiones que ha debido soportar en temas de política doméstica, ¿verdad? López Obrador ha sido enorme. Y el legado que dejan en México 36 años de cogobierno entre el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos del PRI y del PAN,
esa herencia, 36 años de neoliberalismo salvaje y brutal, explican enormes partes de toda la problemática que hoy en día consume a México. El auge del narcotráfico, el control territorial que las bandas de los narcos tienen sobre distintos segmentos del territorio norteamericano, en colusión con la DEA. Porque no se vayan ustedes a comer el cuentito de que la DEA es una agencia que combate al narcotráfico, como una vez me dijeron a mí en un seminario. Es un cartel básicamente lo que hace la DEA es administrar eso, claro, arbitrar la pugna entre carteles y garantizar que ese negocio fenomenal del narcotráfico y el dinero que eso genera pase por el sistema bancario norteamericano y se lave ahí. Si no, no podemos entender. A ver, Colombia tiene 9 bases militares estadounidenses y desde que se instalaron las bases militares estadounidenses, la producción de coca no ha dejado de crecer en Colombia y la exportación de pasta base y cocaína y todo lo demás. Y lo mismo pasó en Afganistán con el opio, ¿verdad? Entonces, para la heroína. Entonces, no es casual esto. Estados Unidos va ahí no para combatir el narcotráfico, la droga, todo eso, sino básicamente para apropiarse de un negocio de dimensiones fenomenales. Que dicen que en los Estados Unidos no hay carteles de la droga, como no, es que sí lo hay, pero está hegemonizado en la DEA. Están, claro, y están, digamos, en las grandes fortunas y los grandes fondos de inversión que tienen su lado oscuro. Vea, además, no te olvides, ¿cómo explicar que haya por lo menos 2 estados norteamericanos que son paraísos fiscales? Uno, Delaware, que entre paréntesis es el estado de nacimiento de Joe Biden, un paraíso fiscal. El día que la Iguana TV tenga 100 millones de dólares o 150 millones de dólares y no sabes cómo administrarlo, te vas a Delaware, tomas un avión, estás cerquita de Washington, son 100 kilómetros nomás, y abres una cuenta anónima, no, nadie te molesta. El día que tengamos eso me voy para Buenos Aires a entrevistarte cara a cara, chica. Bueno, pero imagínate, Delaware, a 100 kilómetros de Washington, y el otro el estado de Nevada. Bueno, y después todas las islas del Caribe, las British Virgin Islands, la isla Caimán, las Bahamas, digo, son todas posesiones coloniales o de los europeos o de Estados Unidos. Y ahí se lava el dinero del narco. Entonces, lo de Petro, para volver al origen de tu pregunta, es un verdadero terremoto. No porque Petro vaya a hacer algo como por el que nos encantaría, porque no se lo podemos pedir porque no lo puede hacer, echar las 9 bases norteamericanas. A ver, si los japoneses no pudieron echar la base de Okinawa, a pesar de los desmanes que han hecho los soldados, violaciones, robos, asesinatos, tú sabes que si tú eres un personal que está en una base de los Estados Unidos, tienes inmunidad jurídica. No te puedes juzgar en el país donde está la base, sino que se te juzga en los Estados Unidos. O sea que Petro eso no va a poder hacer. Bueno, pero Alemania está plagada de bases militares, Italia está plagada de bases. Italia, en España hay unas poquitas también. Y no pueden, es intocable. Y bueno, y Correa sacó la base militar de allá de Ecuador de Tampa. Recuérdate lo que le dijo Chávez, esto nunca te lo van a perdonar y te van a perseguir hasta el resto de tu vida. Y así ha sido. Y así ha sido, claro, imagínate, pero te vuelvo a repetir, si los japoneses que pidieron además muchas veces que se vayan y no se van, donde Estados Unidos posa su planta, de ahí no se va nunca. Y el problema tenemos nosotros que en América Latina hay 78 bases oficialmente reconocidas por el Comando Sur operando en América Latina. Y la gran pregunta, ¿quién es el enemigo para el cual se han montado esas bases? ¿Verdad? Entonces, hay 2 respuestas. Los enemigos son externos, China o Rusia, o el enemigo, el pueblo de nuestros países, en la medida en que quiera llevar adelante políticas de autodeterminación nacional, las políticas que proponía el comandante eterno Hugo Chávez, ¿verdad? Y para ahí eso están esas bases ahí. En el caso de Venezuela tenemos enfrente bases Aruba, etcétera, y tenemos aquí, después de la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, la base Colombia. Es decir, levantan vuelo y inmediatamente ya están en territorio venezolano. Venezuela, el país con mayor reserva de petróleo del planeta, está rodeada
Así es. rodeada. Porque tienen en Curazao también, tienen otra base en Claro, Curazao, tengo entendido. sí, Curazao, digo, claro, claro. yo he estado en un seminario en Curazao y en los días claros tú te paras en un pequeño promontorio y ves la costa venezolana. Y ahí hay una Claro. base de los Estados Unidos. O Y, no, perdón, es de la OTAN, porque Curazao pertenece a Países Bajos, y ¿verdad? viceversa, desde Falcón, desde Punto Fijo, tú ves tranquilamente estas islas. Claro. Imagínate, es decir, bueno, entonces Bueno, tenemos Colombia, estamos en Colombia. estamos en Colombia con grandes perspectivas. Vamos a ver cómo se maneja Gustavo Petro. Va a haber que cuidarlo mucho para que no lo fusilen, no lo maten, no lo envenenen, ¿verdad? El problema de la seguridad personal es muy, muy importante en Colombia. El sicariato en Colombia ha tenido un peso enorme a lo largo de todos estos años, alentado por Uribe, ¿verdad? Uribe, que aparece en los archivos de la George Washington University, los archivos históricos del gobierno de Estados Unidos, como uno de los más grandes protectores del narcotráfico de Colombia, ¿verdad? Así lo señalaron. Después trataron de borrar todos esos antecedentes cuando Uribe les sirvió. Pero mientras no les servía, Como estamos el hablando de anti-Chávez, como la como, figura que se inventaron, como el anti-Chávez. absolutamente, absolutamente. Así que te digo, es una situación realmente bien, bien complicada, pero promisoria, la de Colombia, y además ese pueblo merece tener un gobierno que ya deje de matar a su gente. Yo creo que si Petro logra poner en caja a esas fuerzas represivas que a diario, prácticamente cada 48 horas, matan a un militante social, eso ya va a ser un gran logro. Si logra avanzar en la reforma tributaria que ha prometido Sí. y en ciertos, digo, va a ser un gran logro. Ojalá que y es muy importante la solidaridad de todos nosotros en Latinoamérica con el gobierno de Colombia. Es muy, muy importante porque si eso se combina con el triunfo de Lula en Brasil y con el relajamiento que inevitablemente tiene que venir del bloqueo en contra de Venezuela, producto de la crisis y de la necesidad desesperada que Estados Unidos tiene del petróleo venezolano, creo que podemos entrar en el 2023 con un panorama más promisorio que el que tenemos ahora, dependiendo de cómo se resuelva el tema de la guerra en Ucrania, ¿verdad? En donde hay ahí tres alternativas, una victoria total y arrasadora de Rusia, que aparece como lo más probable, un acuerdo, un armisticio en donde Rusia se queda con los territorios del Donbass, pero garantiza la salida al mar de Ucrania, que es un tema, porque Ucrania ahora, digamos, con la situación que hay, no puede llegar al mar. Ahora, al mismo tiempo hay que decir de que los ucranianos habían puesto minas antibuques en sus puertos. O sea, Es no lo que es, no se dice. no se dice, pero es que lo que Putin les está diciendo, quieren salir, quieren exportar, saquen las minas, ustedes las pusieron, ustedes las sacan. Y esa es la segunda alternativa. Y la tercera, que es la alternativa del delirium tremens, que alimentan algunos sectores en Estados Unidos, Miguel Ángel, es la de precipitar un cambio de régimen en Rusia. Es decir, precipitar una especie de revolución de colores en Rusia, pero como dice alguna gente muy, muy preparada, dice, en un país en donde tienes 6.000 ojivas nucleares, provocar un tumulto social, un conflicto social que puede terminar, ¿verdad?, haciendo que una parte de ese arsenal caiga en manos de grupos De quién terroristas, sabe quién. ¿verdad?, es realmente prácticamente un certificado de defunción para el planeta. Digo, porque todo cae en manos de sectores, suponete, ultranacionalistas rusos y dice, ajá, nos han destruido el país, etcétera. Bueno, pues acá se van y te tiran y chao Berlín, chao París, chao Londres, todo eso. Entonces, de los tres escenarios, ¿verdad? Bueno, el segundo, que sería que Rusia se queda con ese corredor que le da continuidad a su territorio hasta Odessa, que fue históricamente lo que fue Rusia, ¿verdad? Esto lo dice Solzhenitsyn. Odessa y Crimea fueron rusas desde el principio de la historia de esos países, ¿verdad? Con una garantía de que por canales de diversos ríos Ucrania puede tener una salida al mar,
cediendo ese territorio, como les aconsejó Henry Kissinger. Entonces, si eso se da, y se da este año, el 2023 puede ser un año un poco más promisorio para esta humanidad que está sufriendo todos estos horrores, cambios climáticos, amenazas de guerra, migraciones, desplazamientos millonarios de personas, incidentes como los que vimos en Marruecos matando a no sé cuántos africanos pobrecitos que huían de la miseria del colonialismo, etc. Por eso, ojalá que Petro pueda, ojalá que Pedro Castillo resista tantos ataques, ojalá que Boric y que Alberto Fernández encuentren un rumbo firme y bueno, eso. Atilio, y no puedo no tocar el tema de Ecuador. Bueno, claro. Por favor. Sí, lo de Ecuador, digamos, en donde estamos viendo un levantamiento que empezó siendo un levantamiento de los pueblos originarios y hoy en día se ha generalizado, ¿verdad? Prácticamente es un levantamiento que abarca a gran parte, a la gran mayoría de la población ecuatoriana y para la cual el gobierno de Lazo no tiene ninguna respuesta. ¿Qué va a tener respuesta? No tiene ninguna respuesta. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay ahora una pequeña pausa. Aparentemente se habría firmado ya el acuerdo, se firmó hoy, ¿no es cierto? Pero vamos a ver si lo cumplen, porque si no lo cumplen va a haber un nuevo levantamiento. Sí. Y recordemos, ¿verdad?, que a finales del siglo pasado, en la década de los 90, en Ecuador prácticamente hubo 6 o 7 levantamientos populares que acabaron con varios gobiernos, y eso está inscrito en la memoria histórica del pueblo ecuatoriano, de manera que Ecuador también está ahí en un tembladeral y en donde desgraciadamente hay mucha muerte, no solamente la muerte de la represión, lo que está pasando en las cárceles ecuatorianas es realmente espeluznante, ¿verdad? Sí. Solamente en este año prácticamente casi 500 reclusos murieron en trifulcas y en peleas, y esto refleja la penetración del narco en estos últimos años con los gobiernos neoliberales de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo. Y con la ascendencia de Uribe en territorio ecuatoriano, de los narcogobiernos colombianos. Hay un detalle que quizás se nos escapa en los análisis que hacemos normalmente, y es que Venezuela, ¿cuántas veces hemos discutido esto tú y yo en varias ocasiones? ¿Cuántas veces la izquierda bien pensante latinoamericana ha escrito obituarios para Venezuela y resistió? Llegó Macri y nosotros estamos ahí, llegó Bolsonaro y nosotros estamos ahí, cayó el Frente Amplio en Uruguay y nosotros seguimos aquí. Y no nos olvidemos, en este escenario que tú estás hablando, el 2023, que justo en el 2024 hay elecciones en este país que tanto ha resistido aquí en Venezuela. Es decir que... Dime. Realmente no, que creo que Nicolás Maduro se ha revelado como un gran piloto de tormentas. Impresionante. Digo, esto objetivamente te puede o no gustar algunas cosas, no sé, pero claramente... Te puede o no gustar, sí. Pero bueno, como te puede o no gustar a cualquiera de los grandes líderes de América Latina, algunas cosas te pueden no gustar, pero el hombre ha demostrado... Capacidad de resistencia y de inteligencia. Y de clarividencia. Oye, yo tuve la suerte de hacerle una entrevista radial hace 3 semanas. La escuchamos. Muy felicitaciones, buena, muy buena. Dio una lección sobre la problemática geopolítica y estratégica, ¿verdad? Cuando prácticamente todo el mundo, muchos sectores aplaudían la designación de este payaso de Juan Guaidó, ¿no es cierto? Que pensaban que iba a ser el futuro presidente. Digo, por favor, Venezuela, y además Venezuela está hoy en día en las estimaciones de la CEPAL, es uno de los países que tienen mejores previsiones de crecimiento económico. Del Banco Suizo. Del Banco Suizo. Claro, es decir, el gobierno venezolano dio unas proyecciones de crecimiento y el Banco Suizo lo corrigió, le dijo, no, es más de lo que usted está corrigió para el alza, claro. Para adelante. Es fundamental, y eso es una enorme alegría, porque la verdad que el pueblo venezolano ha sufrido, como ha sufrido, digamos, el pueblo cubano y el pueblo nicaragüense, estos pueblos que han sido sometidos a brutales bloqueos, salvajes agresiones, todo lo cual constituyen crímenes de lesa humanidad. Oye, el bloqueo que ha hecho, ¿verdad?, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos en contra de estos países, son crímenes de lesa humanidad que deberían ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Y no lo son porque no hay democracia en el sistema internacional.
ni hay igualdad, ni hay ecuanimidad, ni hay equilibrio. Y ese es el punto que creo que probablemente estamos en un punto de inflexión en donde estamos viendo el alumbramiento de una nueva era. Y yo creo que esa nueva era, espero que esté signada por una mayor racionalidad, un mayor equilibrio, una mayor sensatez, y no por lo que ha venido dominando hasta ahora, que ha sido el imperativo de la dominación imperialista y la ganancia de los monopolios. Bueno, Atilio, para ir cerrando y agradecerte sobremanera, bueno, estas luces que nos das y que realmente tú eres mi hermano y tú eres mi amigo, te lo digo con la mayor sinceridad, eran necesarios porque está todo muy convulsionado. Cada día la cantidad de eventos geoestratégicos mayores que se dan, realmente casi que no dan tiempo para el análisis, pero siempre es muy importante para nosotros tenerte. Para despedirnos, Atilio, comienza el verano, julio, agosto, septiembre. Por ahí, a finales de septiembre, octubre, otoño, invierno. Se viene feo para el norte global porque van a necesitar un gas y un petróleo que ya no van a tener. No van a tener, salvo que la guerra llegue a un armisticio y separe las hostilidades, pero no lo van a tener y Estados Unidos no lo puede ofrecer. Porque Biden habló demagógicamente diciendo que lo que no va a dar Rusia lo va a dar Estados Unidos. El único problema que hay es que Estados Unidos podría recién empezar a compensar, no todo, pero una parte de lo que deja de enviar Rusia. Se requieren por lo menos 2 años, ¿verdad? Porque no tienes ni siquiera barcos transportadores, tienes que tener puertos especiales para la regasificación, ¿verdad? Tienes que tener una red de gasoductos especiales en puertos que no están en este momento disponibles en Europa. O sea, esto es un informe que salió publicado en el New York Times, donde le dicen a Biden, miren, no prometa esto, porque no hay manera, dice, con suerte 2 años a partir de ahora. Eso fue en el mes de abril. O sea, es logística, es decir, es logística. Y además, lo mismo que decíamos de enviar 250.000 soldados, ¿tú sabes cuántos barcos vas a necesitar? Digamos, y además no hay de esos barcos gasificadores en el mercado, porque no es que tú quieres comprar un celular y te vas a una tienda y te compras, quiero un barco regasificador. No, ¿por qué? Porque están absolutamente copados, ¿no es cierto?, por los compromisos que tienen desde mucha antelación. Tienes que mandar a hacer nuevos barcos. ¿Quién va a invertir hoy en día en un barco gasificador? Si yo le digo a ese señor, sí, invierta usted ahí nomás, pero nosotros ya en 2 o 3 años vamos a estar con las energías renovables y usted el barquito lo va a tener que transformar en un crucero. ¿Te das cuenta? Claro, porque esa es una inversión a largo plazo. Esos barcos no es que cuestan $10, ¿no es cierto? Entonces van a tener, yo le diría a los amigos europeos, primero, que salgan a protestar contra sus gobiernos, que no sean tan tontos, que no caigan en la rusofobia. Yo estoy desesperado, mira, y no quiero hablar mucho más porque ya llevamos mucho tiempo, y además estás hablando con un convaleciente de una neumonía, así que yo en cualquier momento me desplomo. No digas eso, no digas eso. No, pero te digo una cosa, yo estoy sorprendido de un escrito que hizo nada menos que Slavoj Žižek, que publicó en el Guardian de Londres, en donde hace una reivindicación, pero absoluta, de la OTAN. Pero fíjate tú lo que es el extravío de un gran intelectual europeo como gente. Yo tengo inclusive para claro que sí, Atilio. Y tanto como él. Más recientes de Žižek, acá lo tiene, ¿no es cierto?, sobre Mao, y el análisis que Mao hace de la contradicción y de la dialéctica. Este mismo señor hoy me aparece, digamos, hace 3 días. Muchos otros, y muchos otros. La izquierda entregada, es verdad. Entregada totalmente, una izquierda otanista. Por eso le digo a los amigos europeos, digo, oigan, despabilense, despiértense. Se han convertido, hablando en una expresión mexicana que me encanta, se han convertido en pinches colonias de los Estados Unidos. Y nos Pero aquí. Acá, con el realismo mental, que es la gran prédica que viene haciendo Ramón Grosfogel desde hace tantos años. Han caído todos en eso. Entonces, ahora van a pasar mucho frío, pero por favor, señores, actúen como corresponde actuar al pensamiento crítico a la izquierda y no justificando todo aquello.
No, Bueno, hemos tenido que dejar de hablar con muchas de estas personas porque realmente, bueno, antes que te despidas te voy a tirar una provocación, no me la respondas. Si por ahí encuentras un avión venezolano, nos lo mandas para acá, por favor. Mira, estoy en eso, estoy trabajando en eso. Yo sé. El problema es que la presión... Dinos lo que nos puedas decir, dinos lo que nos puedas decir. Bueno, lo que cuidado. están dejando de presionar a Venezuela ahora, que era el bad guy, el chico malo de la película, lo han trasladado ahora acá. Esas presiones intensas que nunca habíamos recibido nosotros en la Argentina, de la Oficina de Activos Extranjeros del gobierno de los Estados Unidos, a presiones del Departamento de Estado, presiones de diferentes tipos que tienen al gobierno prácticamente maniatado. Yo creo y estoy recomendando de que a pesar de que estemos maniatados, el gobierno tiene que desembarazarse de todo eso, resolver el tema, darle gasolina a ese avión y que pueda volar regularmente. Además, nos han impedido que llegue con vías a Buenos Aires, viejo, ahora. Claro, es que esa es la jugada, cortar están acosando a Venezuela a través del gobierno argentino. Así que bueno, pero estamos trabajando muy, muy fuerte en ese tema ya y van a haber novedades pronto. Maestro. Un gran abrazo. Otro para ti, gracias a ti. Un gran abrazo a toda la gente que nos ha estado mandando mensajes. No les podemos responder porque estamos en todo este torbellino de preguntas y respuestas, pero un placer para mí estar siempre en La Iguana, estar con Miguel Ángel Pérez Pirela, que es uno de los colegas, ¿verdad? No solamente un gran periodista, un gran colega, y realmente espero, bueno, con gusto vamos a difundir este programa después por las redes sociales, porque salió muy lindo. Le mando un gran abrazo a ti y a tu equipo. ¿Okay? Mucha salud para ti, Atilio, mucha salud. Gracias. Un gran abrazo. Nos vemos la victoria siempre. A no aflojar nada. Claro que no. Un gran abrazo, Atilio. Adiós. Y nos vemos la semana próxima. Esto fue Desde Donde Sea. Chao a todos. Chao, chao. laiguana.tv